Francisco Lagos y Mara Cedini. Bien, pero vamos a comenzar nuestra conversación sobre otro tema, porque están pasando cosas no solamente en Chile, sino que también en el mundo, y ha habido movimientos en las elecciones en Estados Unidos, y para eso queremos conversar con Patricio Gajardo, analista internacional. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Un gusto, como siempre, José Francisco. Nos topamos en otras circunstancias hace poco tiempo, Patricio. Muy agradable. La pasé muy bien. Estuvimos compartiendo ahí un panel en Telenoche, Canal 13, claro, y analizando contingencia nacional en esa oportunidad. Así es. Sí. Bien, pero partamos con la arista norteamericana, Patricio, porque estamos en plena convención demócrata. Las convenciones en Estados Unidos de los partidos son unas cuestiones completamente apoteósicas, son especies de Lollapalooza político, porque hay recitales, hay conciertos y además hay discursos políticos, van los líderes de los partidos a nivel nacional, y en esta convención se iba a producir el gran dedazo, que era la posta que le iba a pasar Joe Biden a Kamala Harris. ¿Qué está ocurriendo en esta convención demócrata y cómo se está percibiendo el ambiente político a propósito de este cambio, Patricio? A ver, primero, las convenciones cumplen un rol, que es básicamente en un país, digamos, con tanta prensa, tantos medios de comunicación, redes, etcétera, que concentran la atención en esos días en el partido y en los líderes. En el caso del Partido Demócrata, había una cierta desazón con la situación de Joe Biden, que era bastante visible en términos de que estaba teniendo problemas de concentración o de pérdida, o generaba dudas sobre la situación de salud. Estamos pensando incluso si podía llegar a gobernar 4 años más. Entonces, Kamala Harris, que era una vicepresidenta, y el cargo de vicepresidente es un cargo muy subsumido, a pesar que es importante porque es el cargo que reemplaza al presidente en caso de alguna enfermedad o caso de una situación de emergencia. Kamala Harris le ha devuelto la energía, el entusiasmo al Partido Demócrata. Los demócratas estaban como bastante bajoneados, ¿eh? Entonces yo creo que el resultado de la convención ha sido ese. Eligió, como otro de los roles de la convención, es elegir a la fórmula presidencial que le presentó antes, incluso, porque en general en la fórmula presidencial se elige el tercer día de la convención, pero Kamala Harris no tiene mucho tiempo, así que se apresuró a nombrar a Tim Walz como candidato a la vicepresidencia. Lo extraño, José Francisco, es que Tim Walz, Kamala Harris, es una mujer del lado liberal del Partido Demócrata, del lado de izquierda del Partido Demócrata, y por eso fue elegida por Joe Biden, que era más bien moderado o centrista. Y Tim Walz, que es un personaje poco conocido, y es elegido, también es del sector más de izquierda del Partido Demócrata. Por lo tanto, lo que ha hecho ha generado una adhesión y un nivel de movilización importante que se ha reflejado en las encuestas del sector de izquierda, que a lo mejor no estaba entusiasmado con Joe Biden y no veía, bueno, la elección, recuerda, las elecciones en Estados Unidos no son voluntarias. Por lo tanto, si tú no logras movilizar, es un punto muy relevante. Y el sistema electoral norteamericano es un sistema bastante particular. Si quieres, después me preguntas si es que quieres entrar en eso. Pero no te olvides que Hillary Clinton, cuando se enfrentó a Trump, obtuvo 3 millones de votos más. Pero claro, lo que cuenta es los colegios electorales y sacar 270 votos en el colegio electoral.
Entonces, si en una primera aproximación, yo lo que te diría es la Convención Demócrata les ha vuelto el ánimo. El color a la cara, claro. Sí, ha subido las expectativas a los demócratas, movilizando particularmente a la izquierda por la dupla, tanto Kamala y Walz. Sorprendió con ciertas afirmaciones, particularmente en el plano económico. Habló de regulación de precios, cosa que era una cosa muy inédita en Estados Unidos, y también alza de impuestos. Bueno, eso muchas veces se ha producido, pero de alguna manera muestra que la postura, sin aclarar mucho, no han habido análisis más profundo de la plataforma, como se llama el programa del candidato presidencial. Pero se notaba una candidatura, por lo menos hasta el momento, muy de izquierda, claro, muy liberal, dentro del espectro norteamericano, haciendo un contrapunto con Trump, evidentemente. Y ahí, en ese sentido, Patricio, a propósito de la composición de las candidaturas, de esta figura entre presidente y vicepresidente, que usualmente intentan representar cosas distintas, y que por un lado pareciera que lo logra el Partido Republicano con Donald Trump y su fórmula de vicepresidente, que era alguien que se oponía abiertamente al mismo Donald Trump. En ese sentido, dado que la fórmula de elección en Estados Unidos es a través de delegados, ¿qué sentido puede tener como revitalizar a los propios convencidos cuando uno ya cuenta con esos apoyos? En el sentido de, no sacó nada con ganar en un estado demócrata en vez de un 60%, un 80%, porque los delegados son exactamente los mismos. Entonces, como que no parece una estrategia tan elaborada, salvo que la diferencia entre, el complemento entre hombre y mujer, blanco, negro, pueda representar algo políticamente más relevante que la posición política que tengan esos candidatos. A ver, yo creo que siempre se toma en consideración esos puntos. Se elige en general candidatos de los swing states, o sea, de los estados indecisos, porque hay estados que son siempre, por ejemplo, California siempre vota demócrata. Claro. Y Georgia es republicana. Y bueno, como para nuestros auditores, el tema es que el que gana por un voto se lleva todos los delegados, todos los votos electorales de ese estado. Por lo tanto, lo que tú dices es muy cierto. O sea, ¿cuál es el sentido? Yo creo que el sentido básicamente es generar optimismo y volver a la competencia. Es decir, el Partido Demócrata tiene una opción. Nosotros somos, digamos, un partido viable en términos de competencia, porque se da como ganador Trump. Claro. Y se refleja en las encuestas. Ahora, en las convenciones nacionales suele darse, tanto en la convención republicana como en la convención demócrata, que los candidatos o los partidos de ese sector suben en las encuestas cuando se produce la convención, porque monopolizan la información y concentran, y de alguna manera desaparece el otro candidato. Vas a ver que ahora, después de terminada la convención demócrata, va a empezar efectivamente la carrera electoral. Y ahí, en ese sentido, una cosa que siempre marca el pulso de la contienda electoral en Estados Unidos son los debates. Y de hecho, sí, la lápida, entre otras cosas, a la candidatura de Joe Biden fue el debate que tuvieron en CNN a propósito del desempeño que, de todas maneras. Claro, del desempeño que tuvo Joe Biden. Ahora, hay anunciado un debate hasta el momento en septiembre, es decir, casi dos meses antes de la elección,
¿Cuál va a ser como la particularidad de un debate entre Kamala Harris y Donald Trump? Especialmente cuando Donald Trump lo ha hecho relativamente bien en los debates. Contra Hillary Clinton fue lapidario, contra Joe Biden pudo controlarse de cierta manera, como para que se luzca, entre comillas, Joe Biden. Pero Kamala Harris es alguien que viene del mundo de los litigios. Uno presume que tiene una habilidad importante en el debate, pero sigue siendo una incógnita, nunca se han enfrentado directamente. No solamente no se han enfrentado, sino que el personaje de vicepresidente en Estados Unidos es un personaje que no tiene mucho protagonismo, exceptuando en las definiciones en el Senado cuando se producen empates en determinadas legislaciones, es la vicepresidenta la que desempata. Pero se le dio una responsabilidad a Kamala Harris sobre el tema migratorio y que no ha sido bien evaluado por la opinión pública, ni por las encuestas, ni nada. O sea, el personaje de Kamala Harris es muy enigmático en términos de saber efectivamente lo que piensa. O sea, siempre ha estado ubicada en el sector más liberal, más de izquierda, pero no sabemos muy bien cuáles son sus actitudes. Tú dices, claro, fue fiscal de California, pero en términos prácticos tiene ciertos déficits. ¿Dónde? En la economía se ha notado que, porque, por ejemplo, los anuncios de la regulación de precios para parar un poco la inflación que está tomando un curso normal y aterrizando bien, pero en las entrevistas tiene ciertos déficits en materia económica y en materia internacional no hay pronunciamientos muy claros. Entonces, yo te diría que ese es un enigma. Puede ser toda una novedad fantástica en que nos encontremos con un personaje que no conocíamos. Tiene carisma, eso sí, tiene carisma. Todos conocemos a Trump y su impulso avasallador, pero bueno, puede ser una caja de sorpresa Kamala Harris, si es que efectivamente se define en determinados puntos con una línea muy clara. Hasta el momento no lo ha hecho y sigue siendo un enigma, y ahí comparto absolutamente tu opinión en ese plano. En los debates, ella es agradable, simpática, no es Hillary Clinton, que era una eminencia porque sabía de todo. Kamala Harris es una persona agradable, simpática, frente a un Trump avasallador. Así que eso es lo que uno podría vaticinar y yo creo que va a generar más expectación que nunca. Eso sí te lo puedo asegurar, José Francisco. Porque como Kamala Harris es tan poco conocida en sus argumentos, en sus puntos de vista, etcétera, va a ser conocida de aquí a que se realicen los debates, porque va a tener que pronunciarse mucho más, etcétera. Pero enfrentar al debate, que es una línea distinta, porque una cosa es enfrentar entrevistas y otra cosa es enfrentar al otro candidato en un debate en la cual tú enfrentas posiciones. Y ahí, estamos conversando con Patricio Gajardo, analista internacional, a propósito de la nominación de Kamala Harris como candidata a la presidencia en Estados Unidos. Y una de las cosas que han llamado la atención es que una de las razones por las que Joe Biden al principio iba a ir a la reelección, entre otras cosas, era porque probablemente iba a tener un mejor desempeño que alguien como Kamala Harris, que no le estaba yendo muy bien en la encuesta en cuanto a su rol de vicepresidenta. Pero, sorprendentemente, una vez que es la más probable nominada o es la nominada directamente, ha tenido un desempeño bastante distinto y varias de las encuestas la dan de ganadora sobre la figura de Donald Trump. ¿Por qué se ha producido ese cambio? ¿Es simplemente por lo binario que está la política en Estados Unidos? ¿Ha habido un cambio de actitud? ¿Hay cosas como todavía hay expectativas? ¿Por qué se produjo tan importante cambio tan pronto?
Primero porque los mismos demócratas o los votantes que votan por los demócratas o las personas que pensaban votar por Biden vieron, yo creo que tú señalaste, José Francisco, algo importante. El debate, yo creo que con Trump fue desastroso. Ahí fue una opinión unánime de todos los sectores. Recuerda que en Estados Unidos incluso la prensa toma posiciones a favor o en contra de los candidatos, incluso en medios demócratas cuestionaron, criticaron, dejaron muy mal parado a Joe Biden. A eso, entonces, Kamala Harris se ha dedicado más que a dar mucho contenido en las convenciones, a legitimarse dentro del Partido Demócrata, a mostrar una cara que nadie conocía, a parecer mucho más, a parecer sonriente, agradable, carismática, que es, yo creo que es el gran atributo. Ahora falta evidentemente contenido que no ha sido aclarado en la convención, pero como te señalo, como las convenciones concentran la atención de los medios de comunicación y permiten entonces dar una imagen potente de Kamala Harris, cosa que antes de ser nombrada, tú lo sabes, José Francisco, no estaba ni siquiera bien evaluada como candidata a la vicepresidencia. Entonces, candidata a la presidencia, se produce el cambio, yo creo que porque todos consideran una buena decisión la bajada de Biden, entonces, y que llegue una persona que tendría la legitimidad, porque si se hubieran puesto, porque hubo algunos, y aquí termino para no alargar, hubo personas como Nancy Pelosi, que fue presidenta de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados, que planteaba que en la convención se hiciera una mini primaria, y eso hubiera destrozado al Partido Demócrata, porque habrían surgido montones de candidatos, habría sido una división interna. Entonces yo creo que la decisión de Biden de nombrar a la persona que le correspondía, a la candidata a la vicepresidencia, fue lo mejor. No sé si yo creo que fue un error que hubiera nombrado a Tim Walz, porque es demasiado de izquierda. Debió haber nombrado a una persona más de centro, más de centro, o más de que representara al centro dentro del Partido Demócrata, y no lo hizo. A lo mejor por razones ideológicas, por sentirse, digamos, más interpretado, más apoyada con ese sector, pero logró movilizar a los estudiantes universitarios, al sector de izquierda que no se sentía atraído y que probablemente a lo mejor no iba a votar en estas elecciones del 5 de noviembre. Bueno, interesante lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de estas definiciones de candidatura y posibles debates presidenciales. Interesante análisis también de Patricio Gajardo, analista internacional, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, Patricio. Bueno, ojalá nos volvamos a ver, pues, José Francisco, en Tele 13. Tal cual, ahí vamos a pasar el dato entonces. Pasa el dato. Muchas gracias, Patricio. Nosotros nos vamos a una... Chao, que estés bien. Gracias. Una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.